Bienvenidos, amigos oyentes, al podcast donde hablamos de True Crime, donde analizamos las mentes más perturbadas y los casos más escalofriantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black, y hoy hacemos un viaje a Hannover, Alemania. Comencemos. Esto es La cara del mal. Aquella noche, el aire estaba pesado y denso en Hannover, como si la ciudad misma supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. En la estación central de trenes, las sombras danzaban bajo la luz tenue de las farolas, creando un escenario perfecto para los planes siniestros de Fritz Haarmann. Los pasos resonaban sobre el pavimento mojado, eco que solo acentuaba la soledad y el peligro de la noche. Este asesino, conocido por su habilidad para pasar desapercibido entre la multitud y con su mejor sonrisa, observaba cuidadosamente a los transeúntes. Su mirada se posó en un joven que parecía perdido y vulnerable, un perfecto candidato para su macabra intención. El muchacho, de no más de 17 años, vestía ropas raídas y cargaba una pequeña maleta, indicios de que acababa de llegar a la ciudad en busca de una vida mejor. Haarmann, con su fachada de hombre amable y servicial, se acercó al joven con una sonrisa cálida. ¿Buscas un lugar donde quedarte?, preguntó Haarmann, su voz suave y persuasiva. El joven asintió, agradecido por la aparente amabilidad del extraño. Sin sospechar el horror que le esperaba, aceptó la invitación y siguió a Haarmann hasta su apartamento. Ya en aquella casa lúgubre y con la ayuda de su amante, aquello que era un lugar oscuro estaba impregnado de un olor rancio que apenas se disimulaba con la frágil luz de una lámpara de aceite. El joven se sintió incómodo al cruzar el umbral, pero la necesidad de un techo sobre su cabeza fue más fuerte que su instinto de huir. Haarmann cerró la puerta tras ellos, el sonido del cerrojo resonando como una sentencia en la penumbra. Fritz le ofreció sentarse, descansar un poco, en una silla en la pequeña sala. Mientras el joven se acomodaba, este monstruo se movía con una calma inquietante, preparando una bebida que sabía que sería la última de aquel pobre muchacho. Había algo hipnótico en la manera en la que Haarmann se desplazaba, una seguridad macabra que solo un depredador experimentado podría poseer. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le entregó la bebida al joven. «Esto es para que te relajes», dijo, y se sentó frente a él, observando con una mirada que parecía atravesar su alma. La bebida estaba adulterada, un cóctel de drogas que pronto hizo su efecto, sumiendo al joven en un estado de sueño profundo. Fue entonces cuando Fritz se acercó. Sus manos frías como el mármol se posaron sobre los hombros del joven. «No te preocupes», murmuró al oído de su víctima, sus palabras llenas de una falsa promesa de consuelo. Con un movimiento rápido y preciso, hundió sus dientes en la tráquea del joven, la mordida del amor que se había convertido en su firma mortal. El muchacho intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta, reemplazada por un gorgoteo sanguinolento. La vida del joven se extinguió lentamente. Su cuerpo convulsionaba bajo el peso del depredador. Fritz, empapado en la sangre de su víctima, experimentaba un retorcido éxtasis, una mezcla de placer y poder que solo la muerte podía otorgarle. Con cada mordida, con cada estrangulamiento, se sentía más vivo, más en control. Cuando el cuerpo del joven finalmente quedó inerte, Haarmann se limpió la sangre con una precisión casi ritualista, cubrió el rostro del muchacho con un paño
incapaz de soportar la mirada vacía de la muerte que él mismo había provocado. Con una eficacia escalofriante, los dos amantes desmembraron el cuerpo y trocearon el cuerpo. Preparó los restos para vender en el mercado negro de la ciudad, a un precio muy barato. Nuestro protagonista de hoy nació el 25 de octubre de 1879 en Hannover, Alemania, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre, Olli Hartmann, era un obrero de carácter severo, muy autoritario y alcohólico, mientras que su madre, Johanna Claudius Hartmann, era una mujer sumisa y enfermiza. Desde una edad temprana, Fritz mostró comportamientos inquietantes que presagiaban el oscuro camino que le seguiría en la vida. En su infancia, fue un niño tranquilo, no tenía amigos de su edad y únicamente se relacionaba con sus hermanas. Se comportaba de forma notablemente afeminada y era conocido por rehuir de las actividades de los chicos, jugando en cambio con las muñecas de sus 4 hermanas y vistiéndose con sus ropas. Esto es algo que enfadaba mucho a su padre, que le golpeaba con mucha violencia cuando le veía vestirse de chica. Este ambiente tan tóxico provocó que sus hermanas, ya siendo más adolescentes, abandonaran pronto la casa familiar. No se sabe bien, pero se oyeron rumores de que acabaron siendo prostitutas. A los 17 años, Fritz fue arrestado por primera vez por abuso infantil. Este evento marcó el inicio de un patrón de comportamiento delictivo y perverso que continuaría a lo largo de su vida. Fue enviado a un asilo mental, pero logró escapar después de 6 meses y se dirigió a Zúrich, Suiza, donde intentó comenzar una nueva vida. Sin embargo, su estancia en Suiza fue breve y pronto regresó a Hannover, donde su historial delictivo no mejoró. Durante sus 20 años, fue arrestado repetidamente por delitos menores como el hurto y la falsificación, y pasó gran parte de este periodo entrando y saliendo de prisión. Tanto en su niñez como adolescencia estuvieron marcadas por el rechazo y el abuso. Su relación con su padre era particularmente muy conflictiva. Olli Hartmann, conocido por su temperamento violento y desaprobación hacia su hijo Fritz, a quien le consideraba débil y afeminado, esta relación disfuncional sin duda dejó profundas cicatrices emocionales en el joven Fritz, contribuyendo a su desarrollo de comportamientos antisociales y violentos. Hannover intentó en varias ocasiones reformarse. Trabajó en una fábrica de cigarros y se comprometió con una joven llamada Erna Lauer. Esta relación parecía ofrecerle una oportunidad de estabilidad y normalidad. Sin embargo, los problemas del comportamiento de Fritz y su incapacidad por mantener un trabajo estable pronto le llevaron al colapso de su compromiso. Sus problemas con la ley continuaron y fue arrestado repetidamente por delitos menores. Cada arresto y encarcelamiento solo aumentaba su resentimiento y su sentido de alienación. En 1900 fue llamado a cumplir con su servicio militar obligatorio. Fue destinado a la ciudad de Colmar, en Alsacia, donde sirvió en el 10º Batallón de Fusileros. Durante su servicio destacó como un soldado ejemplar y un excelente tirador. Describió este periodo de su vida como el más feliz de todos. Sin embargo, su tiempo en el ejército se truncó abruptamente cuando sufrió un colapso durante un ejercicio. Comenzó a experimentar episodios de mareo y fue hospitalizado por más de 4 meses. Finalmente fue dado de baja por motivos médicos en 1902, diagnosticado con lo que se describió demencia precoz y declarado incapaz para continuar con el servicio militar. Con la ayuda financiera de su padre, Fritz y su prometida abrieron una pescadería e intentó también trabajar como vendedor de seguros. Pero ese mismo año su prometida, estando embarazada, rompió el compromiso. Le acusó de tener una aventura con un estudiante.
Ya que la pescadería estaba registrada a nombre de Erna, ella simplemente le ordenó a Fritz que se marchara de allí, de su vida y del negocio. A lo largo de la siguiente década, vivió principalmente como ladrón y estafador. Aunque en ocasiones consiguió empleos legítimos, invariablemente robaba a sus empleadores, a sus clientes. Desde 1905 cumplió varias condenas cortas en prisión por delitos como robo, malversación y asalto. En una ocasión, mientras trabajaba como empleado de facturación, se asoció con una empleada para robar varias lápidas y tumbas entre 1905 y 1913, aunque nunca fue acusado por estos delitos. Como resultado, pasó la mayor parte de los años entre 1905 y 1912 en la cárcel. Ya a finales de 1913 fue arrestado por robo. Un registro de su hogar reveló una gran cantidad de bienes robados que le vinculaban con varios otros robos. A pesar de protestar por su inocencia, fue acusado y condenado por todos estos robos y fraudes, sentenciado a 5 años de prisión por estos delitos. En el Hannover de la posguerra, un lugar sumido en el caos y la desesperación, y tras ser liberado de prisión en 1918, se convirtió en un informante de la policía. Esta posición le permitió evadir la justicia mientras cometería sus crímenes. Utilizaba su relación con la policía para mantenerse un paso por delante de la ley. Fritz se estableció en la ciudad vieja de Hannover, una zona conocida por su criminalidad y pobreza. Era un lugar perfecto para alguien como él, que buscaba pasar desapercibido mientras empezaba su historia criminal. En 1918, Fritz conoció a Hans Granz, un joven vagabundo que pronto se convertiría en su cómplice y amante. Este joven tenía una influencia significativa sobre Fritz, alentando en sus crímenes y participando activamente en la venta de bienes robados y carne humana. Juntos formaron una alianza perversa que llevó a la muerte de muchos jóvenes. La relación entre Hartmann y Granz era compleja. Algunos testimonios indican que Granz ejercía un control considerable sobre Hartmann, manipulando para que cometiera los asesinatos. La técnica de Fritz para atraer a sus víctimas era metódica y engañosa. Utilizaba su posición en la estación de tren para identificar a jóvenes vulnerables, a menudo adolescentes y hombres jóvenes que buscaban trabajo o un refugio. Les ofrecía un lugar donde quedarse y comida, aprovechándose de su desesperación y necesidad. Una vez que convencía a las víctimas, les llevaba a su apartamento, donde les sometería a una terrible muerte. Este asesino comenzó su espeluznante serie de asesinatos en 1918, marcando el inicio de una de las más horribles secuencias de crímenes en la historia de Alemania. Su primera víctima fue Friedel Roth, un joven de 17 años que había huido de su hogar. Roth desapareció el 25 de septiembre de 1919. Sus amigos informaron a la policía de que lo habían visto por última vez en compañía de un señor muy bien vestido. Este claramente era Fritz Hartmann. Este hecho llevó a la policía a registrar su apartamento en octubre de ese mismo año, donde se encontraron con una escena terrible. Allí había un niño de 13 años semidesnudo, lleno de heridas. Había sido torturado. Hartmann fue arrestado por aquel abuso sexual y agresión, pero fue liberado después de cumplir 9 meses de una sentencia de 1 año. Lo que la policía no sabía es que en ese momento y en el mismo apartamento, la cabeza del joven Roth desaparecido estaba escondida detrás de la estufa, envuelta en un periódico. A medida que pasaban los años,
perfeccionó su modus operandi. Utilizaba su posición en la estación de tren de Hannover para identificar a sus víctimas. Les ofrecía comida y un lugar donde quedarse, ganándose su confianza antes de llevarlos a su casa. Una vez allí, les sometía a un destino espantoso. Mataba a sus víctimas mordiéndoles el cuello, desgarrando sus carótidas mientras bebía su sangre. Esto les causaba una muerte lenta y dolorosa. No solo era su método para matar, sino también una manifestación de sus deseos sexuales y sádicos. Tras asesinar a las víctimas, desmembraba los cuerpos con la ayuda de su cómplice y amante Hans y se deshacían de los restos en el río Lane. Parte de la carne humana era vendida en el mercado negro como carne de cerdo o de ternera. Este comercio macabro le permitía no solo deshacerse de las pruebas, sino también obtener ingresos para mantener su estilo de vida. Hans, quien se había convertido en su amante y compañero de crimen, tenía un papel activo en la venta de bienes robados y carne humana. La policía de Hannover enfrentaba una creciente presión para resolver los crímenes a medida que aumentaba el número de desapariciones. Sin embargo, Fritz utilizaba su relación con la policía para desviar la atención. Como informante de la policía tenía acceso a la información y protección que le permitía continuar con sus crímenes y con esa sensación de impunidad. Su habilidad para manipular y evadir las autoridades, combinada con su brutalidad inhumana, lo convertía en una figura trágica y aterradora de la criminología. El 17 de mayo de 1924 todo dio un giro. 2 niños que jugaban cerca del río Lane hicieron un macabro descubrimiento, un cráneo humano. Inmediatamente alertaron a la policía. Este hallazgo resultó ser solo el comienzo de una serie de descubrimientos horripilantes que pondrían fin al reinado de terror de este asesino. Aunque la policía, inicialmente escéptica, pensó que los cráneos podrían haber sido colocados allí como una forma de broma de mal gusto o por ladrones de tumbas. Sin embargo, cuando más cráneos y huesos fueron encontrados en las semanas siguientes, la situación se tornó innegablemente seria. Los cráneos pertenecían a jóvenes varones y mostraban evidencias de haber sido removidos de las vértebras con un instrumento afilado. Ante la presión pública y la creciente evidencia de que un asesino en serie estaba activo en Hannover, la policía decidió dragar el río Lane. El resultado fue espeluznante. Más de 500 huesos humanos y partes de cuerpo fueron recuperados, confirmando que pertenecían al menos a 22 individuos diferentes. Las características de los restos indicaban que habían sido disecados, particularmente en las articulaciones, y muchos mostraban estriaciones de cuchillo. La policía de Hannover, bajo esta intensa presión, se centró en Fritz, debido a su conocida historia como delincuente sexual y homosexual. Hartmann, quien trataba como informante para la policía, supo de inmediato que este criminal aprovechó su posición para mantenerse impune. Los habitantes de Hannover estaban aterrorizados por las desapariciones constantes y el descubrimiento de aquellos restos humanos. La cobertura de la prensa intensificó el miedo y la indignación, forzando a las autoridades a actuar con mayor rapidez y determinación. Un factor crucial en la captura de Hartmann fue la implantación de técnicas de vigilancia más estrictas en la estación de tren, que había sido su principal coto de caza. La policía aumentó su presencia y comenzó a observar a individuos sospechosos con mayor rigor, lo que finalmente llevó a la identificación y seguimiento de Fritz Hartmann. El 22 de junio de 1924, 2 agentes encubiertos de Berlín, que habían sido enviados para observar a Fritz discretamente, le vieron merodeando por la estación central de tren. Este fue observado discutiendo con un joven de 15 años, Karl Fromm.
Intentando mantener su fachada de respetabilidad, Harman denunció al joven Fromm a la policía por viajar con documentos falsificados. Durante su arresto, el chico reveló que había estado viviendo con Fritz y con otro joven durante 4 días cautivo y fue repetidamente agredido sexualmente varias veces, bajo amenazas con un cuchillo. Esta confesión llevó a la policía a arrestar a Fritz al día siguiente. La policía, en un registro en el apartamento de Harman, reveló una escena de pesadilla. La habitación estaba impregnada de sangre y se encontraron más de 100 piezas de ropa pertenecientes a las víctimas, aquellos chicos desaparecidos. Este intentó explicar que las manchas de sangre eran un producto de su comercio ilegal de carne. Sin embargo, la gran cantidad abrumadora de pruebas y los testimonios de los vecinos que habían visto a numerosos jóvenes entrar pero no salir nunca del apartamento, todas estas pruebas llevaron a su detención. Durante los interrogatorios, este ser monstruoso mostró una sorprendente falta de remordimiento y una frialdad inquietante. Admitió haber asesinado entre 30 y 40 jóvenes, aunque en otro momento afirmó que podrían ser hasta 70. Sus confesiones detalladas proporcionaron una visión escalofriante de su modus operandi. Incluía morder las tráqueas de sus víctimas en el acto al que él llamaba mordida de amor. Luego desmembraba los cuerpos y se deshacía de los restos en el río Lane. En sus confesiones no solo reveló detalles espeluznantes de sus crímenes, sino también su aparente desprecio por la vida humana. Describió cómo disfrutaba del poder y el control que sentía al asesinar a sus víctimas. Su frialdad durante los interrogatorios y su capacidad para recordar detalles específicos de cada asesinato impactaron profundamente a los investigadores. Describió que mantenía a sus víctimas cautivas en su apartamento antes de someterlas a una muerte violenta, que mordía sus tráqueas, su cuello hasta asfixiarlas y hasta que se desangraban. Cuando sus víctimas morían, descubría sus rostros para no tener que ver sus caras. Esto indica una conciencia parcial de la gravedad de sus acciones y su desconexión emocional por sus víctimas. Su captura fue un punto culminante en una investigación que había durado meses y que había implicado la colaboración entre diferentes fuerzas policiales y la movilización de recursos significativos. La evidencia encontrada en su casa, combinada con sus confesiones, dejó claro que este criminal había operado durante años con una crueldad y eficiencia aterradora. La ciudad de Hannover, traumatizada por estos eventos, empezó un lento proceso de recuperación, mientras las historias de las víctimas y sus familias resonaban en la memoria colectiva. El juicio de Harman fue uno de los primeros grandes eventos mediáticos en Alemania, con una amplia cobertura internacional que fascinó y horrorizó al público. La captura de este asesino serial y el juicio sacó a la luz serias deficiencias en los métodos policiales y judiciales de la época. El hecho de que fuera un informante de la policía y utilizara esta posición para evadir la justicia durante tanto tiempo reveló un fallo del sistema en la supervisión y el control de los informantes. Las autoridades fueron criticadas por su falta de diligencia en la investigación de las desapariciones y por no conectar los numerosos casos de jóvenes desaparecidos con un patrón de comportamiento que apuntaba a un asesino en serie activo. Antes de su juicio, fue sometido a una evaluación psiquiátrica en la Escuela de Medicina de Göttingen. Los expertos concluyeron que aunque presentaba síntomas de trastornos mentales, era competente para enfrentar un juicio. Esta evaluación es crucial, ya que proporcionaría una base para entender su capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y su responsabilidad legal por los crímenes que cometió. Los análisis psicológicos de Fritz Harman han sido objeto de estudiar esa brutalidad y peculiaridad de sus crímenes.
Su mente compleja y perturbadora ofrece un sombrío retrato de la psicopatía y el sadismo. Estos rasgos incluyen la falta de remordimiento y la manipulación constante de su entorno. Además, su necesidad de control y poder sobre sus víctimas refleja una personalidad narcisista y sádica. Los psicólogos también señalaron que su comportamiento podría haber sido influido por su infancia abusiva y su mala relación con su padre, aunque estos factores no excusan sus acciones. Sí ofrecen un contexto para comprender su desarrollo como asesino en serie. Durante su juicio, que comenzó el 4 de diciembre de 1924, este asesino se comportó con una frialdad desconcertante, sin parar de fumar y lanzando insultos a los testigos y al tribunal. Insistió en defenderse a sí mismo, una decisión que permitió a los observadores a ver más su personalidad perturbada. En varias ocasiones, enfadado, discutió con los miembros del jurado y el juez, reflejando su deseo de control incluso en el entorno más adverso. A pesar de negar la premeditación, confesó haber matado a 14 de las víctimas. Fue finalmente condenado por 24 de los 27 asesinatos por los que fue juzgado y sentenciado a muerte. Así que fue encontrado culpable y la sentencia se llevaría a cabo el 15 de abril de 1925 y sería decapitado mediante la guillotina en la plaza pública de Hannover. En sus últimas palabras expresó un deseo de tener una lápida que le identificara como aquí yace el exterminador, reflejando su retorcida percepción de sí mismo y su legado. Deseo que no se cumplió. Tras su muerte, su cerebro fue extraído y estudiado. Su cabeza se conserva en la Escuela Médica de Göttingen, Alemania. Este caso puso de relieve la necesidad de mejorar los servicios sociales y el apoyo a los jóvenes en situación de riesgo. Las políticas públicas comenzaron a centrarse más en la prevención del crimen a través del apoyo social, proporcionando refugios, programas de reintegración y asesoramiento para los jóvenes vulnerables. La atención a la salud mental también se incrementó, reconociendo que muchos delincuentes graves también tienen antecedentes de trastornos mentales no tratados. No nos olvidemos del amante y cómplice Hans Granz. También fue detenido y juzgado. Cuando ambos se mudaron juntos y comenzaron una vida en común que no solo incluía la convivencia, sino también la participación en aquellos crímenes atroces, Hans jugó un papel significativo en los asesinatos. A menudo elegía a las víctimas según su propio criterio, generalmente motivado por envidia hacia alguna prenda de ropa que las víctimas poseían. Se cree que Granz también incitaba a Fritsch a cometer los asesinatos. Granz se beneficiaba de la venta de las pertenencias de las víctimas, incluyendo la ropa, la cual vendían. Hans Granz fue juzgado en enero de 1926, también por la complicidad en los asesinatos de las víctimas Adolf Halbend y Fritz Witten. Aunque en un principio fue condenado a muerte, la aparición de una carta de Fritz declarando su inocencia condujo a un nuevo juicio. Finalmente, Granz fue condenado por complicidad en los crímenes y recibió 2 sentencias concurrentes de 12 años cada una. Aunque Granz cumplió 12 años en prisión, la segunda condena de los otros 12 años fue internado extralegalmente en el campo de concentración de Sachsenhausen, en Hannover, hasta su muerte. Queridos amigos, llega el momento de despedirnos. Como siempre, gracias por estar ahí. Si disfrutaste del episodio, no olvides darle a me gusta y dejar un comentario.
Si te apasiona La Cara del Mal, también puedes apoyarme para seguir creando contenido. Te invito a visitar mi página web lacaradelmal.com, donde también encontrarás todos los episodios, fotos de los casos y mucho más. Gracias por acompañarme en este viaje y nos encontramos en el próximo episodio de La Cara del Mal.